Cuando yo estaba en bachillerato, recuerdo que en una clase de filosofía, el profesor hizo una pregunta que para mí fue muy extraña, pero me hizo meditar. Él preguntó, ¿por qué cuando todos nos duchamos empezamos por la cabeza y no por los pies? Una cosa que yo cuando lo escuché dije, pues es cierto, siempre duchas a alguien y empiezas por la cabeza. Y no está mal que empieces por los pies, ¿no? Y el profesor hizo esta pregunta argumentando que en muchas ocasiones hacemos cosas sin un razonamiento detrás de ello y que nos ayude a analizar el por qué estamos haciendo tal cosa. Y es verdad, todos hacemos muchas cosas por costumbre, porque así nos enseñaron, porque así creemos que es lo correcto. Desde luego no está mal que te duches empezando por la cabeza, es una ilustración. Hacemos cosas porque es lo normal en donde nos encontramos. Hacemos cosas porque es lo normal en nuestra familia. Y hacemos cosas que porque pensamos que es lo que hace la iglesia y es lo que tenemos que hacer. Esto está presente en nuestras vidas, pero también estuvo presente en los cretenses. Recordemos que los cretenses tuvieron una influencia negativa de los falsos maestros. Esto lo vimos la semana pasada en los versículos 10 al 16 del capítulo 1. Por esta razón, ellos no sabían distinguir entre qué era piadoso o qué era impío. Ellos vivían según la sociedad en la que estaban. Ellos vivían como la sociedad de Creta. Recordemos que ellos vivían en mentiras, vivían en glotonería, vivían en ganancias deshonestas. Y no había una distinción entre un creyente y una persona que no era creyente. También nosotros, por la influencia negativa de lo que nos rodea, y quiero llamar específicamente, también nosotros por la cultura podemos vivir una vida impía. Podemos vivir una vida que no refleja al Señor. Pero para esto hay una solución. La hubo para los cretenses y también hay una solución para nosotros. Y la solución que vemos en estos versículos es muy clara y muy notoria. Nota lo que dice el versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la solución para vivir una vida piadosa? La sana doctrina. Porque entre más conoces a Dios, más vivirás de acuerdo a su voluntad. Entre más te conformes a la imagen de Cristo a través de su palabra, más reflejarás la gloria de Dios. Pero si tú eres transformado por la cultura, si tú eres transformado por tus pensamientos, no reflejarás una vida piadosa. Así que vemos que la sana doctrina nos instruye a todos por igual, y la sana doctrina te motiva a vivir piadosamente. La sana doctrina no es pasiva, sino que te invita a responder al Señor. Entre más tú conoces que Dios es omnisciente, que Él está en todo lugar, tú serás consciente de que debes rendir cuentas a Él, porque Él te está observando. Entre más meditas en la obra de salvación, tú te deleitarás en esa obra y recordarás que Él es misericordioso, y por ende tú entregarás tu vida a Dios. Así que la sana doctrina nos instruye, pero nos motiva a vivir piadosamente. Así que la obligación de Tito entre los creyentes de Creta era enseñar a otros la sana doctrina, porque la sana doctrina te enseña a vivir piadosamente. Y de la misma manera, cada creyente debe enseñar a otros la sana doctrina, porque es la sana doctrina quien nos enseña cómo debemos vivir piadosamente.
Y en realidad el sermón de hoy es una serie de varias semanas en las que veremos que toda la iglesia tiene la responsabilidad de vivir piadosamente. Hemos dicho la semana pasada que los falsos maestros derrocaban la fe de las familias, porque las familias son el núcleo de la iglesia. Así que ahora Pablo empieza a hablar a las familias y en primer lugar se enfoca en los ancianos. Pero lo que quiero que veamos es que toda la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar a otros cómo vivir una vida piadosa. Así que porque la sana doctrina te instruye en la verdad, tú debes enseñar a otros cómo vivir piadosamente. Y hoy nos debemos preguntar, ¿a quién debo enseñar cómo vivir piadosamente? Tú debes enseñar, en primer lugar, a los ancianos cómo vivir piadosamente. Versículo 2. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Así que vemos al primer grupo al que Tito debía enseñar la sana doctrina para vivir piadosamente. Ahora, aquí la palabra anciano no hace alusión a lo que hemos visto hace unas semanas. Hace unas semanas dijimos que en la Biblia, cuando encontramos la palabra anciano, muchas veces se refiere a los pastores o a los líderes de las iglesias. Sin embargo, en esta sección no se refiere a los líderes, sino a personas de una edad avanzada. Ahora, algo aquí también es importante decir. Conforme pasan los años o en cada generación, es diferente decir anciano o la edad de ancianidad es diferente. En los tiempos antiguos, una persona anciana era de 50 a 60 años. Así que si tienes 50, 60 años, en ese tiempo tú eras considerada o considerado una persona anciana. Y hoy, Aurora, somos jóvenes, ¿verdad? No me siento tan joven como ella. Todos. Así que cuando de ahora en adelante nos referimos a ancianos, realmente quiere decir a personas de una edad adulta avanzada, no en la vejez como nosotros pensamos de mayores de 70, 80 años. Así que la enseñanza de Tito hacia estas personas giraba en torno a la conducta que ellos debían tener. Notemos que enseñan sobre la conducta. Deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Tito debía enseñar la sana doctrina que está fundamentada en el Evangelio porque los falsos maestros enseñaban la rebelión. Y esa sana doctrina traía como consecuencia que estos creyentes ancianos vivieran de manera piadosa. Así que en primer lugar, estos ancianos debían de vivir piadosamente a través de la sobriedad. Ser sobrio significa que no es una persona con un comportamiento extremo, sino que es una persona que piensa con cordura. No es una persona que actúa con impulsos. A veces decimos, eres una persona muy impulsiva. Realmente quiere decir que no es una persona con cordura. También estas personas tenían que vivir piadosamente con dignidad. Y esto era algo muy importante. Tenían que ser nombrados dignos. La ley del Antiguo Testamento establecía que se debía honrar a los ancianos. Levítico 19:32 dice así: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Vemos que a los ancianos se les debe honrar.
Pero Pablo quería demostrar que esos ancianos también tenían que ser honrados por quienes son ellos y no solamente por la posición en la que están. Y esto implicaba una responsabilidad personal para ser honrado. No solamente algo externo para recibir honor, sino que ellos debían vivir honradamente para que otros lo honraran. Otro aspecto que se menciona es que estos ancianos debían de buscar la prudencia. Una persona prudente es una persona sabia, es una persona que tiene autocontrol sobre sus decisiones, sobre sus pasiones. Así que los cretenses tenían que ser sabios para dejar esos impulsos pecaminosos que hemos visto la semana pasada. Y vemos en último lugar que para Pablo era importante que estos ancianos cretenses fueran sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Ahora, y ser sano quiere decir estar en la correcta fe. Ser sano en el amor quiere decir que amar correctamente. Ser sano en la perseverancia quiere decir de perseverar correctamente en el Señor. Así que Pablo quería que los cretenses tuvieran la fe correcta, que vivieran según el amor del Señor y que tuvieran esperanza, una esperanza correcta, que está cimentada en el amor de Dios. Y todas estas cualidades, todas estas conductas están cimentadas en la sana doctrina. Porque la sana doctrina está en la palabra de Dios, no en la cultura, no en otras personas, solamente en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos instruye a obedecerle. Y nos instruye a obedecerle como una respuesta por su amor y por su salvación hacia nosotros. La palabra de Dios te motiva a obedecer por amor, no por principios legalistas en el que tú quieres decirle a Dios, he hecho esto para que tú me bendigas. Así que debemos enseñar a los ancianos en la iglesia a vivir piadosamente, porque sin importar la edad que tengas, la sana doctrina nos instruye a todos por igual. Así que una persona anciana, una persona que está en la etapa de adultez tardía, tiene la responsabilidad de vivir piadosamente. Y esto en realidad yo veo mucha conexión entre el problema de Creta y la cultura en la que nosotros estamos. Y voy a dar ciertas ilustraciones. Quizás para ti esto es muy chocante escucharlo, pero es una realidad. Hay mucha similitud entre la cultura de Creta y nuestra cultura. Piensa en donde tú vives, pero donde yo vivo, donde vivimos nosotros como familia, mayormente en ese barrio son gente de la tercera edad. Y son personas que ya trabajaron arduamente toda su vida, son personas que se dedicaron a su hogar, pero que ahora están en una etapa donde pues viven más tranquilamente, donde pasan más tiempo con sus amigos y no está mal hacer todo esto. De hecho, donde vivimos hay un parque justo enfrente y hay personas mayores, en algunos casos hay hombres, donde pasan horas y horas y horas charlando entre ellos. Desde luego que no está mal hablar entre ellos. Uno puede decir, ya disfrutaron la vida, han trabajado, pues que descansen. Pero hay algo más, al menos en este contexto. Algunos de esos hombres están observando lo que hace cada vecino. Si tú vas a sacar la basura, te miran y casi te dicen que eso no lo puedes llevar al contenedor. Y en algunos casos demuestran falta de prudencia porque están hablando entre ellos y la persona pasa y siguen hablando de esta otra persona de la que están viendo. Para ellos quizás es natural, para ellos es quizás normal observar a los demás
porque ya han trabajado arduamente toda su vida. Y esto es algo cultural. Pero una persona, por su etapa en la vida, pierde la responsabilidad de ser moderado, de ser prudente. Desde luego que no. Toda persona tiene la responsabilidad de vivir según las instrucciones de Dios. Y la responsabilidad de vivir piadosamente está presente en cada etapa de nuestra vida. Así que si tú estás aquí y tú eres una persona de 50, 60 años o más, reconoce que sigues teniendo ciertas responsabilidades espirituales. Tú debes tener un comportamiento moderado. Debes ser prudente. No debes ser impulsivo. A su vez, no exijas honor si tu vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, debes recibir honor por tu edad. Dice la Biblia, al de las canas, a personas mayores, debes inclinarte, darle reverencia, honor, no menospreciarles. Pero también es verdad que es tu responsabilidad vivir piadosamente para que otros puedan honrarte. Debes ser honrado por tu carácter. Y quizás tú puedes pensar, ¿por qué tengo que vivir de manera piadosa si ya soy mayor? Ya lo hice en mi juventud probablemente. Ya no tengo más cosas por hacer. Ya he servido en la iglesia todo lo que he podido hacer en mi juventud. Pero no olvides que cada día tú puedes crecer más espiritualmente y a su vez también puedes menguar en tu vida espiritual. Dios sigue moldeando tu vida todos los días, sin importar los años que pasen. Por ende, tú tienes la responsabilidad de vivir piadosamente. Así que si te encuentras en esta etapa, tú puedes ser de ejemplo a otras personas y específicamente tú puedes ser de ejemplo a personas en la iglesia por el testimonio de haber estado en la sana doctrina, en la fe durante tantos años. Un testimonio intachable. También puedes ser de ejemplo por amar correctamente a tu familia durante muchos años. Puedes ser de ejemplo por demostrar que debes entregarte a tu familia, trabajar arduamente para proveer para tu familia. También puedes ser de ejemplo por tu prudencia. Así que te animo a que seas de ejemplo a tu iglesia a través de una conducta piadosa que es transformada por la palabra de Dios. No una vida piadosa que es transformada por tus expectativas, por tus pensamientos o por la cultura, sino solamente por la palabra de Dios. Así que la responsabilidad de Tito era enseñar a los hombres mayores cómo debían vivir piadosamente. Pero también esta responsabilidad era para las mujeres, no solamente para los hombres. Porque recuerda que la sana doctrina nos instruye a todos por igual. Así que ¿a quién debemos enseñar cómo vivir piadosamente? A los ancianos y en segundo lugar, tú debes enseñar a las ancianas. Versículos 3 en adelante. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Notemos que este versículo comienza con un así mismo. Y esto establece una igualdad en la prioridad de personas a las que Pablo, a través de Tito, tenía que enseñarles la sana doctrina. Así que hay una prioridad de enseñar la sana doctrina y cómo vivir piadosamente a los ancianos y de la misma magnitud a las ancianas. A todos se les instruye por igual en las iglesias. Sin embargo, cada grupo va a tener diferentes acciones que se deben corregir porque son deficiencias, llamémoslo así, diferentes.
Sin embargo, la igualdad en la prioridad es notable, es notorio. No solamente los ancianos requerían enseñanza para vivir piadosamente, también las mujeres mayores. Y vemos en estos versículos que hay una importancia personal de vivir piadosamente. Notemos lo que dice el versículo 3. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Ellas no deben ser calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Pero notemos que se enfoca primeramente en ellas, reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Hay un enfoque personal. Enfatiza la conducta de las ancianas, pero también sus implicaciones hacia ellas mismas, no hacia lo que hacen por otras personas. La manera en que ellas evidenciarían o manifestarían una vida piadosa es dejando la calumnia y dejando el vicio del alcohol. Y algo importante aquí es la palabra calumnia. La palabra calumnia en este contexto quiere decir en el griego diabolos. Y cuando escuchas esta palabra, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Diabolos. ¿De dónde proviene la palabra diablo? De diabolos. ¿Y qué significa? Una persona que acusa a los demás. Las ancianas acusaban a otras personas tajantemente, acusaban a los demás de sus errores. Y esto era parte de la cultura en la iglesia primitiva. Pablo también dice lo mismo a Timoteo. 1 Timoteo 3:11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, es decir, no acusadoras, sino sobrias, fieles en todo. Era parte de la cultura antigua de las mujeres calumniar o acusar a los demás. Así que Tito tenía que enseñar a las mujeres mayores en la iglesia cómo vivir piadosamente, porque la sana doctrina también las instruye a ellas. Las mujeres ancianas mayores no estaban exentas de ser instruidas en la sana doctrina y no estaban excluidas de la responsabilidad de vivir piadosamente. Y esto también es parte muy similar de lo que vemos en nuestro contexto. No sé si en alguna ocasión tú has ido algún jueves a lo que llamamos el Pincho Pote. Probablemente en una ocasión que estuvimos allí, Daniela y yo entramos a un bar y estaban unas personas mayores, no sé la edad, pero dice mi suegra que calculando la edad de todos, más de 1000 años. Eran personas mayores. Entramos, se nos quedan viendo y se dice en México como un rayos X, te ven de arriba hacia abajo, etc. Entramos, nos sentamos y estábamos justo a un lado de ellos. Pero entra posteriormente otra pareja y hacen exactamente lo mismo. ¿Y qué crees que estas mujeres hicieron? Empezaron a decir, mira, es que este hombre viste mal, es que esta mujer no se peinó, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y empiezan a decir muchas cosas sobre estas personas. La acusación, el cotilleo, la crítica, también están presentes en nuestro contexto. No podemos hacer caso omiso a esto. Así que piensa por un momento si tú eres una mujer. ¿Eres una persona que solamente ve los defectos de los demás y que no se preocupa por su integridad espiritual?
Quizás al escuchar esta pregunta tú dices con un rotundo, no soy esa clase de persona. Desde luego que no. Pero déjame hacerte más preguntas. ¿Cuántas veces has criticado a alguien en esta semana? ¿Te reúnes con otras personas? ¿Hablas de sus virtudes? ¿O esas conversaciones giran en torno al cotilleo sobre los demás para criticarlos o acusarlos? Probablemente puedes ser una mujer que solamente ve los defectos de los demás y que no ves tu integridad espiritual. Así que, hermana, sin importar la etapa en la que estés, sigues teniendo responsabilidad de ser reverente en tu conducta. Tienes una responsabilidad de vivir piadosamente en todo lugar, no solamente en los domingos cuando nos reunimos como iglesia. Tienes la responsabilidad de vivir piadosamente en todo lugar. Y si tú estás luchando con este pecado, porque es un pecado, deja la calumnia y la crítica. Recuerda que la lengua produce un mal en nuestro cuerpo, según Santiago 3, 6 al 10. Y la Biblia nos dice que en tus fuerzas tú no podrás derribar ese poder de la lengua, de la calumnia. Solamente podrás derribar esa calumnia en tu vida por el Espíritu Santo. Así que Pablo se enfoca en la vida personal de las ancianas, porque ellas acusaban a otras personas, se reunían para acusar. Esto es un enfoque personal. Pero Pablo lo lleva aún más allá. Quiere que estas mujeres inspeccionen su vida para que también ellas puedan compartir a otras personas cómo vivir piadosamente. Vemos en el versículo 3 un enfoque personal y en los versículos 4 al 5 vemos un enfoque externo, ya no solamente de ellas mismas, sino que ellas deben enseñar lo bueno. Versículo 4, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Vemos un enfoque personal para que ayuden a otras personas. ¿Por qué Pablo enfatiza la enseñanza a estas mujeres? Porque todo apunta, la historia apunta a que las mujeres en Creta vivían en conflictos, vivían en mentiras, vivían en cotilleos, en chismes. En lugar de usar sus labios para el bien, lo usaban para el mal. Así que el primer aspecto que ellas debían cambiar o que debían hacer era una vida prudente. Nuevamente, no ser impulsivo, tener autocontrol. Otro aspecto que hemos visto es la pureza. Y esto hace alusión a su vida espiritual que continuamente busca arrepentirse de sus pecados y se pone a cuentas con el Señor. Estas mujeres también debían enseñar a otras mujeres cómo ser piadosas en su hogar. Dice el versículo que deben ser hacendosas en el hogar y sujetas a su marido. Ellas debían aprender a vivir piadosamente para enseñar a otras mujeres, pero para enseñar no solamente con palabras, sino con sus hechos. La responsabilidad de enseñar a otros cómo vivir piadosamente es de todos. Y las mujeres ancianas no estaban exentas. Y las mujeres en nuestra iglesia tampoco están exentas. Porque la sana doctrina nos instruye a todos por igual. Hay personas ancianas que también son de ejemplo.
En una ocasión hace tiempo, llegué temprano a una de las clases del Instituto Bíblico. Y evidente que ese día fue un día de mucho frío, un día con mucha lluvia, de la cual estamos acostumbrados a ver aquí. Pero allí habían dos mujeres ancianas. Estas dos mujeres estaban leyendo la Biblia y orando. Cuando bien pudieran estar en sus casas, bien pudieran estar quizás con su familia, pero ellas fueron al local de la iglesia para orar juntas. Eso es lo importante. Decidieron orar juntas, estudiar juntas la palabra de Dios. La habilidad de vivir piadosamente no se acaba con la edad. Y estas mujeres fueron de ejemplo para enseñar a otros cómo vivir piadosamente, aun y cuando las condiciones del tiempo no son buenas, o aun cuando tú eres una persona mayor. Así que, hermana, si tú estás luchando con este pecado, deja la calumnia, deja la crítica y usa tus labios para el bien. Recuerda que de nuestra boca deben salir palabras que son para la edificación. Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Debemos procurar edificar a las personas con nuestras palabras. Así que si tú estás luchando con este pecado, tú puedes comenzar a dejar la crítica si inviertes tu tiempo con otras personas para enseñarles la sana doctrina. Y para esto quiero hacerte algunas preguntas. ¿Has dedicado de tu tiempo a otras mujeres, quizás más jóvenes de tu edad o mayores, para que puedas darle consejos, para que puedas orar con esa persona, para que puedas leer con ella o con ellas juntas la palabra de Dios? ¿Has dedicado tiempo a otras personas para crecer espiritualmente? La motivación para pasar tiempo con otras personas no debiera ser exponer quién eres tú, sino la gloria de Dios obrando en tu vida. Invierto tu tiempo con otras mujeres creyentes para que ellas puedan recibir consejos de cómo vivir piadosamente en cada etapa de su vida. Toda mujer debe reflejar el carácter santo de Dios en todas las áreas de su vida, y en el hogar no es la excepción. Así que te animo a que puedas pasar tiempo con otras mujeres para que así juntas podáis vivir según la sana doctrina. Así que los versículos 3 muestran el enfoque personal y los versículos 4 al 5 un aspecto externo, cómo es necesario enseñarle a los demás cómo vivir piadosamente. Pero vemos cómo concluye el versículo 5, cuál es lo primordial. Versículo 5 termina así: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es primordial que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vemos un propósito y en realidad hay una cercanía entre blasfemar y acusar. Las mujeres acusaban a otras personas y de esa misma manera otras personas podían acusar a la palabra de Dios de ser
mentira. Así que si tú acusas a los demás, otros van a acusar a la palabra de Dios que no es verdad. Van a blasfemar de la palabra de Dios. Y aquí es importante decir que la palabra de Dios no puede ser acusada debido a que es pura, porque refleja el carácter de Dios. Pero Pablo quiere enfatizar que un mal testimonio ante otras personas trae consigo una mala imagen de lo que en realidad es la vida cristiana y la fe. Personas pueden llegar a decir, lo que tú dices es mentira, puesto que tú ni siquiera lo vives. Ejemplo que hice hace unos momentos de estas mujeres en este bar. ¿Qué pensarían las mujeres de este bar si tú también estuvieras criticando y después en otra ocasión les hablas del evangelio? ¿Qué pensarían? Probablemente estas personas podrían pensar que es extraño que tú hables de algo puro y santo si tú no vives de esa manera. Quizás pensarían que es una locura lo que dices porque de tu palabra, porque de tu boca no salen palabras edificantes. Podrían pensar que lo que tú crees no es real debido a que primeramente no ha habido un cambio en ti. Así que recuerda que nuestras acciones traen consigo consecuencias. Si tú vives de una manera impía, personas pensarán que la palabra de Dios es mentira. Recuerda que evidenciarás a otras personas de tu fe genuina si tú vives piadosamente. Así que si tú has sido una mujer que ha usado sus labios para el mal y no para el bien, es decir, enseñar a otras personas, tú puedes ser restaurada de ese pecado si te arrepientes genuinamente. Recuerda que tienes a Cristo como tu abogado que intercede por ti. Él murió por ese pecado en la cruz para que tú pudieras vivir de acuerdo a su vida. Dios en su gracia y en su misericordia te perdona, pero tú tienes que arrepentirte. Comienza a usar tus palabras para enseñar a otras a otras personas más jóvenes, y que así también puedan vivir piadosamente. Así que en este capítulo vemos que toda la iglesia, sin excepción, tiene la responsabilidad de vivir piadosamente, pero también tiene la responsabilidad de enseñar a otros cómo se debe vivir piadosamente. Nadie está exento. Los ancianos y las ancianas debían hacerlo y deben hacerlo sin importar su edad en la que están. Pero también es responsabilidad para los más jóvenes. Y eso lo veremos la próxima semana en los versículos 6 en adelante. Así que a manera de conclusión, hemos empezado que la cultura influye en nuestra vida. La sociedad puede influenciar nuestras vidas, puede influenciar nuestra perspectiva de qué es piadoso y qué no es piadoso, o qué es normal y qué es anticuado. Sin embargo, recuerda que tenemos la responsabilidad de vivir piadosamente según la palabra de Dios, porque la sana doctrina te instruye en la verdad. Tú debes enseñar a otros cómo vivir piadosamente. Enseña a otros hermanos en la fe. Enseña a los ancianos a vivir piadosamente. Enseña a las mujeres a vivir dejando la calumnia. Y si tú eres una persona mayor, si tú eres un anciano, no deseches el consejo bíblico
por parte de una persona más joven. Está todo consejo bíblico porque es la palabra de Dios. Así que debemos instruir la vida piadosa en la iglesia a todos por igual, y los ancianos no están exentos de esta responsabilidad. Oremos al Señor para que Él nos dé de su gracia, para que podamos enseñar a otros, y si tú eres un anciano o anciana, que tú puedas vivir piadosamente. Padre, te damos gracias porque en tu palabra vemos que tu palabra misma nos enseña a vivir piadosamente. Tener cierta influencia de la cultura y del mundo, y ha llegado el momento donde quizás es distorsionado la perspectiva de lo que es puro o que es impío. Pero Señor, que en tu gracia tú nos ayudes para que podamos reflejar tu gloria, para que personas puedan conocerte, para que personas dejen de blasfemar tu palabra o de tu obra. Tu gracia para que nos ayudes si estamos luchando con estos pecados. Y pedimos de tu gracia y de tu misericordia para que en esta iglesia, ya sea que haya hombres ancianos o mayores o haya mujeres ancianas, puedan enseñar a otros con su ejemplo cómo vivir piadosamente. Te damos gracias, Señor, porque también en nuestra iglesia has puesto a personas que son de ejemplo, que ya están en una edad avanzada y que a pesar de esa edad tú sigues obrando en ellos y son de ejemplo para nosotros. Te damos gracias porque podemos ver la obra de Cristo en sus vidas. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros, en nuestra juventud o en cualquier edad en la que estemos, podamos vivir de la misma manera para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.